Bien, la idea de la clase de hoy vamos a trabajar con tecnología de la información. Vamos a empezar vamos a hacer un repaso, una introducción y un repaso de Excel, que la semana pasada habíamos hablado con los que estuvieron por lo menos, creo que eran la mayoría de ustedes, que se acordaban, qué sabían, qué habían hecho en Excel. Me habían dicho que no habían hecho demasiado, que habían hecho gráfico, alguna fórmula, y yo les había dado a principio del año un par de ejercicios, uno era de una sopa de letras y el otro era y dos ejercicios que eran palabras cruzadas, que era para hacer formato de las celdas nada más, para poner color, cambiar letras, tamaños, anchos, y de columnas, filas, etc. Así que bueno, la idea general es hacer una pequeña introducción a lo que es Excel. Así que si tienen las compu a mano y si lo quieren ir abriendo, vayan abriéndolo, así hacemos pruebas, o bueno, yo de última voy a compartir la pantalla, y para el que no lo tenga, lo vamos viendo en la pantalla también. Así que bueno, el que quiera y en lo posible, activen los micrófonos los que puedan, y tratemos de ir haciendo una charla medio interactiva de la clase. Vamos probando cosas y yo les voy preguntando y lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, empecemos. Bien, antes que nada, ¿qué es Excel según lo que ustedes saben? Escucho oferta. Y traten de no decir un software o un programa. Hojas de cálculo. Ajá. Una planilla de cálculo que podría ser también una hoja. Una hoja sería una hoja, pero está bien, es una planilla de cálculo. ¿Qué sería eso? Bueno, justamente es un software que nos permite hacer a nosotros todo tipo de planillas, llamémosle a planillas a tablas, a hojas con datos, y sobre todo hacer cálculos o sacar información a partir de esos datos que tengamos, ¿sí? Excel es una herramienta que, aunque a ustedes les parezca que es aburrida o que no es útil, es muchísimo más útil incluso que Word en el uso en cualquier empresa. Al que le toque trabajar en cualquier empresa, lo más probable es que Excel lo usen en un montón de cosas, y para todo tipo de cosas. Excel les puede servir desde para hacer una lista de ir al supermercado hasta para hacer estadísticas de ventas anuales de una empresa completa. ¿Me explico? Tiene muchísimas aplicaciones, por lo tanto también tiene muchísimas cosas, muchísimas funciones que podemos utilizar, que de hecho obviamente no las vamos a ver, solamente vamos a ver algunas. Simplemente lo importante a la hora después de usar funciones o fórmulas es saber cómo utilizarlas y después buscar qué es lo que nos puede servir en cada caso. Pero tenemos cientos de miles de aplicaciones diferentes para Excel. Pero sí, como dijeron ustedes, básicamente es una planilla de cálculo, ¿sí? ¿Todo entienden? Sí, Que profe. hablen. Bueno, esa planilla de cálculo se guarda, como ustedes pueden ver en la parte superior, en lugar de ser un documento como es en el Word, Excel le llama a cada archivo de Excel que yo guarde libro, ¿sí? Para Excel, cada archivo que yo genero dentro de él mismo es un libro. Ese libro puede estar compuesto de una hoja, como podemos ver en este, que es una sola hoja, o yo puedo ir agregando múltiples hojas al libro. Cada hoja, en principio, es independiente de la otra, si bien se pueden relacionar después. ¿De acuerdo? Y una hoja de Excel no tiene absolutamente ninguna relación con el tamaño de una página para imprimir. Si bien un archivo de Excel se puede imprimir, no hay ninguna relación entre la cantidad de datos que yo puedo tener en una hoja comparado con una página. Una hoja de Excel puede formar cientos de páginas impresas, de acuerdo a la cantidad de información que yo tenga para el costado o para abajo, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Bien. Ok, bueno, entonces, en una hoja de Excel yo tengo una serie de cuadritos que, ¿cómo se llaman?
Celda. Celdas, muy bien. Una celda es una intersección entre qué dos cosas. Entre una columna y una fila. Excelente, muy bien. Ok, perfecto. Una celda es una intersección entre una columna y una fila. Muy bien. ¿Cómo se llaman las columnas en Excel? Ahí me mataste. ¿Cómo se las reconoce? Pará. ¿Cómo se llama cada columna? ¿A través de qué? A, B, C, D, F, G. ¿O no? De las letras, muy Letras. bien. Las columnas tienen nombres utilizando letras y las filas ¿O número? Números. por números. Muy bien. Entonces, como yo tengo columnas nombradas y filas nombradas, yo tengo la columna A, la columna D, la columna H, la columna I, la fila 4, la fila 6, la fila 7, la fila 15. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Si yo digo una columna entera, la columna A está compuesta por todas las celdas que corresponden a la columna A. ¿Sí? Y si yo me desplazo acá, puedo darme cuenta que esto va a seleccionar para abajo todas las celdas de la columna A. ¿Sí? ¿Cuántas celdas hay? Un montón. Excel en una hoja tiene en filas 104.000, perdón, 1.048.576 filas, que eso, si no me equivoco, debe ser 2 elevado a la... Debe ser 2 elevado a No te la compliques, profe. 16. No me acuerdo. No, porque 2 a la 16 es más. 2 elevado a la 16. No, no puede ser la 16. 2. Esto me está jodiendo. ¿Cómo hago acá para poner esta calculadora? Me pierde esta calculadora. Acá. 2 elevado a la 16 es 65.536, entonces 2 a la 24. 2 elevado a la 24 son 16 millones. 2 elevado a la 16, 24, 2 a la 20, 2 a la 20. Tendría que ser, eso es. Ahí está. ¿Qué querés sacar, profe? La cantidad de filas de Excel es 2 elevado a la 20. Fíjense, 1.048.576. ¿Está? No importa, no sé para qué quiero saber ese dato, pero no importa. En los Excel, 1.048.576. esa es la cantidad de bits, esa es la cantidad de bytes que tiene un megabyte. Es 2 elevado a la 20. Bueno, no importa igual el número, lo que importa es que son muchísimas, ¿de acuerdo? Es imposible meter 1.000.000 de filas en una hoja de impresa. Lo importante de esto es saber que si yo completo ese 1.000.000 de filas, voy a tener muchas hojas impresas, ¿de acuerdo? Y bueno, y lo mismo pasa con las columnas, que las columnas se nombran de la A a la Z, y después se va haciendo como con los números. Yo los número del 0 al 9, y después empiezo con el 1 delante. Entonces acá yo llego hasta la Z, y después empiezo A, B, A, C, A, D, hasta la AZ, después va a ser BA, BC, BD. ¿Se entiende? Como la patente de los autos. Exacto, algo así, exacto, pero acá sí o sí empieza con 1, con 2 y con 3, ¿sí? Son más que las patentes de los autos, porque las patentes de los autos sí siempre son de A3. Y en este caso llega hasta la, me perdí porque no veo, hasta la XFD, que eso sí, supongo que debe ser 2 elevado a la 10, calculo yo, pero no estoy seguro. Habría que ver cuántas columnas son. Vamos a contarlas. ¿Cómo puedo contarlas? Muy rápido, así. 16.384. Excelente. ¿No me selecciona esto para el costado? Ahí está, 16.500, perfecto. Eso es 2 elevado a la 8, es 65.000. Debe ser a la... No, bueno, no importa. No, ya no tengo ganas de pensar tanto. Bien, más allá de eso, lo importante era que tenemos un montón de filas y un montón de columnas, ¿sí? Y cada celda, o sea, por lo tanto, tenemos muchísimas más celdas, ¿de acuerdo? Y cada celda también tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta celda? D6. D6, excelente.
¿Cómo me doy cuenta? Bueno, primero porque ya se resalta la D y el 6, y segundo porque acá al costadito arriba, al lado de la barra esta que son de las fórmulas, a la izquierda, hay un coso que se llama, hay un cuadrito que se llama cuadro de nombres, y ese cuadro me identifica a mí o me dice a mí el nombre de cada celda, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es la celda H8, esta es la celda A15. Por una cuestión de nomenclatura o de decisión, se dice primero la columna, después la celda. O sea, esto es A15, no 15A. ¿De acuerdo? Siempre primero la columna, después la fila. También otra cosa que yo puedo hacer es cambiarle el nombre a la celda. Si yo agarro una celda y le quiero decir que esta celda se llama verde, yo puedo venir acá y ponerle verde. Y a partir de ahora, esta celda, además de llamarse C5, tiene un seudónimo o un sobrenombre que es verde. ¿Sí? Y ustedes me dicen, ¿para qué carajo voy a hacer eso? En realidad, cuando era una celda sola, por ahí no tiene mucho sentido. Pero si yo, por ejemplo, acá tengo, supongamos, ¿no? Por ejemplo, temperaturas. Yo tengo escrito acá valores, 12, 24, 1, 16, 20, 23, vamos a borrar esto. 6 grados. Y yo quiero, por ejemplo, acá, que este grupo de celdas se llame temperaturas, o temp, yo le puedo poner temp, y a partir de ahora, esta sola se llama G4, pero si yo selecciono esto, todo esto se llama temp. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la suma de todos esos valores, basta con que yo ponga suma de temp, y ya me da el valor. ¿Se entiende? Esto no sé si es algo que van a usar mucho, pero está bueno cuando tienen muchos bloques de datos y con los cuales quieren hacer diferentes juegos de cálculo, ¿sí? Por ahí no me interesa tanto, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ya que veníamos hablando de la forma general de la tabla y de los nombres de las cosas, bueno, lo incluyo, ¿sí? Bien, entonces una hoja está formada por filas y columnas que conforman celdas, ¿sí? Que tienen el nombre identificado por fila y columna, ¿sí? Columna y fila, perdón. Bueno, una cosa que hay que saber es que una sola celda corresponde siempre a una fila y a una columna, y que yo no puedo cambiar, por ejemplo, el ancho de esta celda solamente y que las otras queden iguales. Yo puedo cambiar anchos o altos solamente de filas enteras o columnas enteras, ¿sí? Si yo después quiero hacer celdas que en un lugar sean más anchas y en otras más angostas, lo que voy a tener que hacer es combinar una celda con la otra, ¿sí? Si recuerdan un poquito a principio de año, yo creo que lo hice en un video, no me acuerdo, cuando les mostré cómo hacer lo de la sopa de letras y esas cosas, nosotros vimos que para cambiar el ancho de una columna, bastaba con ir a la línea que está después de la columna, o sea, si quiero cambiar el ancho de la columna A, voy a la línea que está después de la columna A, si quiero cambiar el de la B, la que está después de la B, y así sucesivamente. Si quiero cambiar el ancho de la columna D, basta con que yo me posicione entre la D y la E, no acá, porque acá no cambio nada, sino entre el nombre de las columnas, y yo puedo achicar la columna D o agrandarla, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer es, por ejemplo, si yo tengo algo escrito y acá fíjense que se sobrepasa, si yo me voy entre la G y la H, por ejemplo, correspondiendo a la columna G, si yo le doy doble clic rápido entre la G y la H, la columna se va a adaptar al ancho mínimo que necesita para que entre todo bien. Le doy doble clic y se acomoda solo, ¿ven? Lo mismo va a pasar si yo hago eso acá, en la I, ¿ven? No lo tengo que estar midiendo, sino que solamente se acomoda directamente, ¿sí? Bueno, otra cosa que también vimos a principio de año es que si yo quiero poner el mismo tamaño para un grupo de columnas, me alcanza con seleccionar ese grupo de columnas, por ejemplo, y si yo quiero que todas tengan el mismo tamaño, seleccionando desde arriba, siempre desde las columnas, no desde las celdas, ¿sí? Seleccionando las columnas enteras, si yo cambio el ancho de una, se cambia el ancho de todas por igual. Y ya me aseguro de que el ancho de esas columnas es igual para todas. ¿De acuerdo?
El ancho de las columnas, si yo me voy a la parte de vista, no, déjeme ver dónde estaba en este Excel. Tiene que haber una parte, acá. El ancho de las columnas también lo puedo poner desde acá. Perdón, desde acá no. Donde tenemos el ancho de las filas. No, acá no. Bueno, sería encontrarlo. Inicio. Tiene que haber una parte donde me deje cambiar el ancho y yo me perdí. ¿Alguien se acuerda dónde estaba eso? No, me acuerdo. Ya lo vamos a encontrar. Bueno, donde está seguro es acá. ¿Se acuerdan que en Word cuando nosotros apretábamos debajo de las fuentes o debajo de... cuando trabajábamos debajo de los párrafos, debajo de los bordes sombreados, siempre teníamos algunos cuadritos que nos daban más opciones? Bueno, en Excel pasa lo mismo. Cuando yo trabajo sobre la parte de fuente, alineaciones, tipo de número, etcétera, yo tengo un cuadro acá que es el formato de las celdas, donde yo puedo elegir opciones relacionadas a las celdas. Esas opciones pueden tener que ver con el tipo de letra, con los bordes y sombreado para las celdas, ¿sí? Con los bordes por un lado, el relleno por otro, y algunas otras opciones como el tipo de número que corresponde a la celda, o el tipo de datos que la vamos a ver después, ¿de acuerdo? Lo que no estoy encontrando y que no me acuerdo dónde está, es para cambiar el ancho. A ver, si aprieto el botón derecho, bueno, acá tengo una opción, ancho de columna, ¿ven? Si aprieto el botón derecho sobre... En Excel se usa muchísimo el botón derecho, porque el botón derecho es un menú relacionado con lo que tenga seleccionado o con el lugar donde lo presione, ¿sí? Se llama menú contextual. Entonces, si yo seleccioné un grupo de columnas y presiono el botón derecho y pongo ancho de columna, esto me va a permitir a mí acá ponerle el ancho de la columna. ¿En qué está el ancho de columna? Es en puntos. ¿Qué significan los puntos? No sé. Lo único que sé es que si estos son 6 y yo le pongo 12, el ancho va a ser del doble que el anterior, ¿sí? Pero no hay una relación directa de los puntos con centímetros. Es unidades que usa Excel. Como yo les dije que esto no está relacionado en forma directa o pensado en forma directa para imprimir, es una medida interna que maneja, ¿sí? Si ustedes lo desplazan de acá, fíjense que les dice que el ancho es, por ejemplo, si yo lo vuelvo hasta 6, me dice 6 y me dice 47 píxeles. 47 píxeles en mi pantalla por la resolución que tengo, eso va a variar, ¿sí? Bien, bueno, lo mismo pasa con las filas, ¿sí? Podemos cambiar el alto de las filas, de varias o de una, con las líneas que hay entre medio de cada fila, ¿sí? Eso también ya lo habíamos visto. Y por supuesto también habíamos visto que podíamos cambiar, para un grupo de celdas podíamos cambiar tanto el tipo de letra, como el color, como el relleno, como los bordes y sombreado, como negrita, las alineaciones horizontales, las alineaciones verticales, que las tenemos acá, ¿sí? Si el número va a estar abajo de la celda, arriba o al medio, si va a estar a la izquierda, al centro o a la derecha, ¿ok? Y también nos da unas opciones en algunos casos de imprimir en forma diagonal, aunque no es algo que se use mucho, pero si en algún caso lo llegamos a necesitar, también lo podemos hacer, ¿sí? ¿Todo de acuerdo? Bien. Estamos de acuerdo. Ok, otra cosa que podemos hacer, como les había dicho hoy, podemos combinar celdas, ¿sí? ¿Qué significaría combinar celdas? Que si yo, por ejemplo, quiero que estas tres, yo quiero escribir datos acá, y acá quiero poner un título que se ajuste a estas tres celdas, yo puedo hacer que estas tres se transformen en una sola, con este botón combinar y centrar. Entonces, ahí yo transformé esta celda en una sola, ¿sí? Una cosa muy importante es, vamos a suponer que yo le pongo a esto, le pongo bordes y sombreados, ¿sí? Hagamos así. Una cosa muy diferente, fíjense que yo le apliqué todos los bordes y todos los sombreados. Una cosa muy diferente es que yo tenga esto así y le saque los bordes, por ejemplo. Borde interior, sin borde, vamos a ponerle contorno. Esto acá es una cosa y esto es otra. La diferencia es que esto es una sola celda y estas son tres celdas sin borde en todo caso. Por más que yo esto lo ponga al centro, que yo esto lo ponga al centrado, esto es una cosa y esto es otra, ¿sí? Estos siguen siendo tres celdas y esto es una sola, ¿ok?
¿Se entiende? Sí. Visualmente pueden ser idénticas, no hay diferencia. Si yo esto lo relleno de un color, no noto la diferencia visualmente. Sí la noto a la hora de hacer clic o tener en cuenta cálculos, ¿sí? Y sobre Claro. todo si los anchos de las columnas no son los mismos. Fíjense que si yo hago esto, perdón, si yo hago esto acá, el de arriba siempre, por ejemplo, se está manteniendo centrado y este está centrado, pero a esta columna, porque justamente es otra columna, ¿sí? Bueno, creo que esto más o menos ya lo conocían todos. O bueno, o si no lo conocían, no necesitan demasiada explicación para entenderlo. ¿De acuerdo? Bueno, vayamos a la hoja 2. Empecemos a trabajar ahora con algo muy importante que lo vamos a usar ahora con Excel y que lo van a usar el año que viene tanto cuando veamos programación como cuando vean base de datos. Y en realidad lo van a usar es un concepto que les va a servir muchas veces en un montón de cosas en la vida, sobre todo en lo que tenga que ver con informática, que es el concepto de tipos de datos, ¿sí? Como Excel, como dijeron al principio, creo que fue Mauricio que dijo, Mauricio fue el que dijo que era una planilla de cálculo. Mauri, ¿fuiste vos? Santi. Juani, creo Ah, que. bueno, Juan y Oh, Santi, Santi. que haya dicho, como Excel es una planilla de cálculo, justamente necesita poder hacer cálculos con los datos. Pero resulta ser que yo no puedo sumar un 4 con la palabra manzana, ¿no? Yo para poder sumar tengo que tener números, ¿sí? Entonces yo no puedo sumar un 4 con una manzana. O sea, o no puedo sumar peras con banana, no son nada que ver, ¿sí? Bueno, entonces veamos lo que pasa acá. Vamos a suponer que, vamos a poner, no sé, por ejemplo, vamos a poner mi nombre, bueno, a ver, vamos a poner Mauricio, por ejemplo, que es el primero que veo ahí. ¿Cuántos años tenés, Mauricio? 17. 17. Bueno, ¿qué notan a simple vista que pasó entre estos dos datos distintos que escribimos? Que el nombre está de un lado y el número está del otro. Correcto. El Está. nombre. Muy bien, excelente. El nombre se alineó solo a la izquierda y el número se alineó solo a la derecha, ¿sí? Eso pasa porque yo no le puse. Si yo antes de empezar hubiese puesto ya que quería que se centre, hubiese quedado al centro o a la derecha donde yo quiera. Pero en una hoja vacía, donde yo no puse ningún formato y empecé desde cero, Excel alinea automáticamente a la izquierda los datos que se llaman alfanuméricos. ¿Sí? Los datos alfanuméricos son los datos que contienen letras, ¿sí? Son cadenas de carácter, se llama en otra forma de llamarlo. ¿Qué sería un dato alfanumérico? Por ejemplo, el nombre Mauricio, una dirección, por ejemplo. Tengo mal configurado el teclado. Por ejemplo, eso es un dato alfanumérico, porque por más que tenga un número, ¿sí? Es un dato que yo no puedo sumar. Lo mismo pasa si yo escribo un teléfono de esta manera. ¿Sí? Muy diferente es haber escrito, por ejemplo, el 1230 acá, o haber escrito 495, 4735. Fíjense que el dato es el mismo, pero para Excel este dato es alfanumérico y estos datos acá son numéricos, ¿sí? Los datos numéricos son todos los datos con los cuales yo puedo aplicar operaciones matemáticas, trigonométricas, según el tipo de datos, ¿sí? Pero básicamente, ¿quieren hacerla corta? Los datos numéricos son los que se pueden sumar entre sí o restar, y los alfanuméricos no, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hago acá San Martín 1230 más este valor acá, el resultado me da valor. ¿Qué significa eso? Que son los datos que yo tengo
Si me fijo acá, esto me va a decir que ayuda del error, ¿dónde está el error acá? Si yo me voy a la ayuda del error, me va a decir que estos datos no se pueden sumar. Uy, hasta que Excel encuentre esto. Bien, en cambio, si yo me vengo acá y sumo estos dos datos, 1230 más este otro dato acá, ahí sí me da la suma de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, una forma rápida de saber, de identificar qué es un dato numérico y qué es un dato alfanumérico, es darse cuenta si esos datos se pueden sumar o no, ¿sí? Haciéndolo como un... No es la definición exacta, pero si queremos hacerlo de manera práctica, es una forma fácil de establecerlo, ¿sí? Bien, por supuesto, con los datos de carácter se van a poder establecer otro tipo de funciones o de cálculos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo escribo una fecha? Hoy es 17/9/20, ¿todo de acuerdo? ¿Va a quedar a la izquierda o a la derecha? Sí. Creo que da lo mismo. A la izquierda. La izquierda. Bueno, hagamos un plebiscito. ¿Quién va por la izquierda? ¿Quién va por la derecha? Yo voy por la izquierda. Yo voy por la izquierda. Yo por la Nunca. derecha. Chicos, la izquierda nunca le lleva a ningún lado. El número se alinea, la fecha se alinea a la derecha, porque las fechas para Excel son un número. ¿Cómo que son un número? Anda. Tal cual. Para Excel, la fecha 17/9/2020 es exactamente lo mismo que haber escrito el número 44.091. Y dice, Yo no juego más, profe. ¿qué carajo está hablando este chango? Bueno, para Excel numera las fechas siendo el 1 de enero de 1900, creo que es, ese para Excel es el día número 1. Para Excel, todas las fechas son números seguidos a partir del 1 contando desde el 1900. Desde el 1 de enero de 1900, ¿sí? Fecha corta, ¿sí? Siguen siendo números las fechas, la única diferencia es que yo lo estoy mostrando con un formato de fecha. O sea, es un número, ¿sí? Es un número, 44.015, por ejemplo, es un número que yo lo único que le estoy cambiando es el formato en el que lo veo, ¿sí? Y si querés sumar una fecha y un número, Perfectamente podés sumarlo. Si vos, por ejemplo, querés saber qué día va a ser 15 días después de hoy, si yo al día de hoy le sumo 15 días, me va a decir que dentro de 15 días va a ser el 2 del 10 del 2020. Si yo quiero saber qué día era hace 15 días, puedo restar esta fecha, menos 15 días, y me dice que hace 15 días era el 2 del 9, ¿sí? Lo mismo pasa con las horas, aunque las horas es un poquito más complicado porque las horas se van renovando cada 12 o cada 24. Pero si yo escribo las 13:2.25, Excel ya sabe que es un número. Las fechas también, por ejemplo, dame tu fecha de nacimiento, Mauri. 18 de julio del 2003. 18/7/2003. Ajá. Bueno, y la fecha de hoy es esta. Si yo resto esta fecha menos el día que nació Mauricio, me dice a mí la cantidad de días que vivió Mauricio. Oh, ¿tanto viví? Un montón. ¿Viste? Parece poquito. Al final sos un viejo, tenés 17 años, pero es 6.271 días. No, puedo morir. Bueno, ¿se entiende, Mauricio, entonces más o menos la idea? Vale. Ahora voy a empezar a decir eso. Claro, tengo 6.273 días. Después, claro, entonces no hace un cumpleaños, hace un cumpledía. Más vale. Pedir regalo todos los días, eso sí. Más vale. Regalo Sí. todos los días. Bueno, hay un tercer, bueno, para Excel entonces tenemos datos alfanuméricos, datos numéricos que pueden ser los números enteros, también los números con coma, por ejemplo, 5 con 24, por ejemplo, es un
perdón, ahí le puse punto en vez de coma. Tengo que configurar mi máquina porque no la configuré todavía. Acá, si yo pongo un número con coma, también es un número. La diferencia de haber puesto 5, en este caso, punto 4, que yo no usé el teclado numérico cuando escribí así. Fíjense que esto es un texto, esto no lo puedo sumar. Si yo sumo todos los valores, me va a dar 5,24. Porque como yo no le escribí la coma, le escribí un punto, me quedó a la izquierda indicándome que es un texto, ¿sí? Lo mismo pasaría respecto de los formatos, como hicimos con la fecha, si yo a esto le digo que me ponga formato de moneda, por ejemplo. ¿Sí? Por más que tenga el signo peso, ese signo peso no está escrito como un texto, sino que es un formato que yo le agregué. Este valor, si lo miramos acá en la tabla, en la barra de fórmulas, por más que tenga el signo peso, sigue siendo 5,24. ¿Sí? Y lo mismo lo que yo le decía en la fecha. La fecha también, por ejemplo, yo la puedo escribir así. Y por más que yo la escriba así, la fecha sigue siendo un número en este caso. Fíjense que cuando yo me posiciono acá, lo que me sigue diciendo es que este valor corresponde a este número, ¿sí? Sin importar cómo yo lo escribí. ¿Ok? Bueno, y lo que les quería decir es que hay un tercer tipo de datos para Excel, que son los datos lógicos, que son dos valores posibles nada más. Que son, los datos lógicos son los datos de, como en un bit, verdadero o falso, son básicamente 0, 1, en el Excel son verdadero, fíjense que lo estoy escribiendo en minúscula, me lo pone en mayúscula ahí al centro, y el otro dato es falso. Para Excel, el tercer tipo de datos que maneja son los datos lógicos, que básicamente son dos distintos, verdadero y falso. ¿Ok? ¿Para qué sirve eso? Nos va a servir en un montón de funciones para que hacer determinadas acciones si algo es verdadero o si algo es falso. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, yo lo que les voy a pasar, la semana que viene vamos a seguir con esto, y la idea de Excel, lo que yo quiero que nosotros veamos más a fondo de Excel, tiene que ver con la parte de trabajar con información que yo ya tenga escrita, ¿sí? Que es lo que por ahí se utiliza mucho en organizaciones. Sin embargo, vamos a arrancar una o dos clases con un pequeño repaso de lo que son fórmulas y lo que son funciones, ¿sí? Yo les voy a pasar 2 o 3 o 4 ejercicios, ¿sí? Para que ustedes lo resuelvan desde hoy hasta el jueves que viene, ¿sí? Si me lo quieren mandar, lo mandan. La idea no es tanto que lo manden, lo que sí vamos a hacer el jueves que viene es ver cómo se harían, pero de manera correcta, o por ejemplo, si les falta o algo les quedó sin terminar, ver cómo sería el cálculo, resolver alguno de esos ejercicios entre todos, ¿sí? De modo que vean la forma correcta o qué cuestiones particulares hay que tener en cuenta en cada uno de los casos. Los ejercicios van a tener que ver con hacer fórmulas para hacer cálculos de, por ejemplo, multiplicar, no sé, el costo de un producto por la cantidad vendida para obtener el total del producto que se vendió, sumar todos los productos que se vendieron para obtener el total de la venta, no sé, calcular un descuento sobre el precio de un producto, etcétera. ¿Se entiende? Sí, no saben contestar. Bueno, eso lo que la idea es que lo traten de hacer, ¿sí? El que me lo quiera mandar, bárbaro, mejor. Si lo pueden terminar y lo tienen y me lo quieren mandar, no hay problema. Si no, por lo menos traten de hacerlo hasta la clase que viene, y la clase que viene lo volvemos a ver de manera medio rápida entre todos, cosa de que les pueda explicar así algunos puntos particulares que me parecen interesantes a la hora de trabajar de manera eficiente con Excel. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar con Excel, y si yo tengo 50 filas y quiero sumar las 50 filas, yo puedo hacer las sumas las 50 veces una por una, pero eso es ineficiente. Porque si yo tengo que sumar, por ejemplo, no sé, quiero calcular, como por ejemplo hicimos con Mauricio, la edad o la cantidad de días que vivieron 20 personas, sí, yo puedo restar el día de hoy menos el día que nació, uno por uno para los 20, y va a salir, pero eso es ineficiente, porque si yo tengo 10.000 personas, tengo que hacer 10.000 restas, y eso no sirve, ¿sí?
La idea es tratar de hacer eso con un solo cálculo y que se pueda reproducir automáticamente, ¿sí? Entonces, les dejo unas actividades, la tratan de hacer para la clase que viene. La clase que viene hacemos una especie de corrección. Si alguno lo quiere presentar, lo muestran ustedes. Si no, lo vamos corrigiendo entre todos. Y después vamos a ir avanzando, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, algún comentario? No. Bueno, Una duda acá. y bueno, Ahí cuando quiero escribir verdadero, ¿cómo? cuando No quiero escucho. verdadero, a veces me aparece un asterisco, no me aparece la palabra. ¿Vos decís cuando se ve esto así? No entiendo. O sea, porque yo escribí verdadero y falso sí me aparece, pero